Introducción a la biología del desarrollo. Cuando se habla de la biología del desarrollo humano, hace referencia a todos los procesos biológicos que se asocian con la formación de las diferentes estructuras corporales a nivel histológico, a nivel anatómico e incluso a nivel fisiológico, y que se presentan durante diferentes periodos que transcurren a lo largo de la vida del ser humano. La mayoría de estos cambios asociados al desarrollo ocurren durante lo que llamamos el periodo prenatal, que a su vez se encuentra subdividido en el periodo embrionario y el periodo fetal. Sin embargo, durante el periodo postnatal se siguen presentando cambios del desarrollo en los periodos que conocemos como neonatal, que hace referencia al primer mes de vida de un ser humano, el periodo de lactancia, que se asocia al primer año hasta 2 años de vida, el periodo de la niñez, que va desde esa etapa de finalización de la lactancia hasta el inicio de la pubertad, que se asocia con el periodo de tiempo de la adolescencia. Y aún así, el adulto puede seguir presentando cambios en su desarrollo, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, asociados con el proceso de interacción que él tiene con el medio que lo rodea. Por lo tanto, para la biología del desarrollo humano es importante la comprensión de esos cambios subsecuentes y progresivos desde la constitución del llamado cigoto, que es la célula primordial para el desarrollo de un ser humano y que viene constituida por la fusión de los llamados gametos espermatozoide y ovocito a nivel del tracto genital femenino, y que conllevará a una activación de ese cigoto para que posteriormente él vaya presentando esos cambios progresivos hasta constituir un ser humano morfológica y funcionalmente idóneo. Por lo tanto, no podemos pretender que el desarrollo se detenga con el periodo prenatal, sino que aún más allá del periodo prenatal, en el periodo postnatal, continúa ese proceso de maduración el ser humano y de desarrollo, por lo tanto. Es habitual entonces que se divida el desarrollo o la biología del desarrollo humano en unos periodos que llamamos prenatal, iría antes del nacimiento, y un periodo postnatal que vendría después del nacimiento. El desarrollo desde el cigoto hasta el momento del nacimiento, que sería el que nos referimos a periodo prenatal, tendría una subdivisión en el llamado periodo embrionario y el periodo fetal. El periodo embrionario entonces abarcaría desde la presentación del cigoto hasta más o menos la 8ª semana de desarrollo, en la cual se presentan la mayoría de avances visibles en ese desarrollo morfológico del ser humano. Mientras que el periodo fetal, que estaría desde la 9ª semana hasta el momento del nacimiento, en ese periodo prenatal, tendría una serie de eventos asociados al aumento de crecimiento y al desarrollo y diferenciación plena de algunos tejidos y órganos, no así de todos, porque en el caso ejemplo del sistema nervioso y en el caso ejemplo de el sistema respiratorio, ellos van a requerir una maduración posterior. Asimismo, el sistema genital en la parte gonadal requerirá un desarrollo posterior, pero la mayoría de órganos ya tienen, digamos, una constitución morfológica adecuada en ese periodo fetal. Aumenta el crecimiento corporal asociado también a ese desarrollo que se constituye en el periodo fetal. Por lo tanto, en el periodo embrionario tenemos la organogénesis y en el periodo fetal tendremos una maduración posterior a esa organogénesis. Durante el periodo prenatal nosotros consideramos los llamados estadios o fases del desarrollo, y esos estadios o fases del desarrollo pueden durar
un día o unos pocos días o algunas semanas, y se asocian a ese desarrollo precoz que va presentando el embrión, para ir alcanzando y para ir constituyendo ciertos caracteres morfológicos. Esos estadios entonces van a ir numerados del 1 hasta el 23, y el estadio 1 iniciará con la fecundación y finalizará entonces ese desarrollo en el embrión, a nivel de la, más o menos de la semana número 12 a 13, es decir, durante el primer trimestre de la gestación, en lo que llamamos el estadio 23. Y ese estadio 23 se asociará aproximadamente a los 56 días de gestación. Hay unas fases críticas dentro de esas fases del desarrollo. Unas serán más críticas que otras, y esas fases críticas estarán por lo tanto en ese primer trimestre de gestación, por lo cual se debe tener en cuenta que cualquier agresión externa, o un factor extrínseco puede alterar el desarrollo, lo que conllevará a la alteración en ese desarrollo, que podrá finalizar con la aparición de malformaciones congénitas asociadas a ese desarrollo alterado. O sea, el primer trimestre es un periodo sensible para la aparición de malformaciones congénitas. Aquí tenemos de una manera gráfica los diferentes estadios del desarrollo embrionario. Durante el desarrollo del curso de biología del desarrollo no profundizaremos en estas fases, sino que iremos viendo el proceso por semanas. Dentro de esas semanas tendremos algunos estadios o fases del desarrollo. Aquí simplemente vamos a ir mostrando unas generalidades. La fase 1 es el proceso de fecundación. En la fase 2 inicia el proceso de segmentación con la aparición de la primera división mitótica en el cigoto. Luego viene en la fase 2 tardía, la aparición de la morulación, es decir, la formación de la mórula con la aparición de 16 células cromosómicamente iguales al cigoto. Esa sería la fase 2. Miremos que la fase 2 entonces conllevará aproximadamente unos 3 días con la aparición de la mórula. Luego viene la fase 3, que se conoce como blastulación. En la blastulación, eh, que va desde aproximadamente el día número 3 hasta el día número 5 a 6 del desarrollo, aparece el blastocisto con lo que llamamos el trofoblasto y el embrioblasto. En la fase 4 inicia el proceso de implantación endometrial de ese blastocisto, que conllevará la invasión del trofoblasto sobre el endometrio, que a su vez tendrá varias de esas fases incluidas. La fase 4 con el inicio de esa implantación, y la fase 5 ya con la invasión profunda del trofoblasto sobre la decidua endometrial. La formación y aparición del embrión bilaminar, que se presentará en esa segunda semana del desarrollo. La organización de entonces ese trofoblasto en sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, y a nivel del embrioblasto en lo que conocemos como epiblasto e hipoblasto. El establecimiento de la circulación útero placentaria a nivel de ese sincitio trofoblasto, que aproximadamente tiene que ver con el día 11 a 12 del desarrollo, finalizando en esa fase 5. Ya en la fase 6 entonces tendremos la formación e inicio de lo que conoceremos como el embrión trilaminar, que ya hará que se empiece ese proceso prematuro de la organogénesis. Entonces ese embrión trilaminar, eh, en la fase 7 iniciará con el proceso múltiple de esos eventos propios de la tercera semana del desarrollo, como la neurulación,
la gastrulación, el establecimiento de la línea primitiva, la formación de los somitas y otra serie de eventos que serán propios de esa fase número 8 que también se presenta durante la tercera semana, lo mismo que la fase 9. De aquí hacia allá, entonces, simplemente mencionar que aparecerán otra serie de fases durante las semanas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 asociadas con la organogénesis y con el inicio del periodo fetal temprano, que sería desde la semana 9 hasta la 12, en la cual muchos de esos órganos van a empezar a madurar, van a empezar a tener unos cambios morfológicos marcados con el fin de iniciar el esbozo de lo que es un ser humano y la maduración inicial de un ser humano. De manera que no, digamos, memorizar las fases de desarrollo, porque eso es muy complicado desde el punto de vista de no profundizar en el estudio embrionario que le compete ya a un estudio posgradual en la embriología, sino que como estudiantes de pregrado en medicina, comprender que hay unas diferentes fases de desarrollo durante esas primeras semanas que son claves para el establecimiento de la morfología y función de los seres humanos. Como se mencionó previamente, entonces tendremos un estadio 23 eh, o fase 23 que implicará la finalización de ese primer trimestre de desarrollo, en el cual ya el ser humano va a tener claramente rasgos morfológicos de un humano, y esa fase 23 inicia entonces cuando acaba el periodo embrionario e inicia el periodo fetal. Por lo tanto, durante el curso profundizaremos durante cada una de estas semanas de desarrollo, más allá que sobre los estadios propios del desarrollo típicos del primer trimestre. Entonces, nuestro periodo prenatal, para facilitar de estudio, tendrá una división en una primera semana del desarrollo que conllevará a la aparición del cigoto, la maduración, en la morulación, después la blastulación y finalmente la implantación inicial en el endometrio. Luego tendremos una segunda semana del desarrollo en la cual habrán unos cambios en el blastocisto que se implantó con la aparición del embrión bilaminar y el trofoblasto maduro. Luego tendremos entonces la tercera semana del desarrollo hasta la octava, en lo que llamaremos el periodo embrionario, y aquí la palabra clave es la organogénesis. Tendremos entonces esos principales cambios prenatales asociados al origen de los diferentes órganos corporales, como su maduración inicial, y el periodo fetal, que irá desde la novena semana del desarrollo hasta el momento del nacimiento. Y aquí tendremos entonces la diferenciación y maduración de la mayoría de órganos corporales en sus diferentes tipos de tejidos. Cuando entonces se habla de embriología en los libros de texto o embriología clínica, deberemos hacer referencia a lo que se estudia en la embriología es el periodo prenatal, es decir, que tendremos aspectos asociados como tal a embriones, pero también a fetos, englobando entonces en lo que nosotros conocemos como embriología, la embriología propiamente dicha y la fetología. También adicionalmente la embriología abordará algunos conceptos de anatomía del desarrollo prenatal, abordando cambios estructurales que se experimentarán en el ser humano desde la fecundación hasta el momento de su nacimiento. Y adicionalmente la embriología tendrá un componente clínico asociado al estudio de las malformaciones congénitas, a la comprensión de esos factores tanto genéticos como ambientales que conllevan al desarrollo y aparición de esas malformaciones congénitas, y eso lo comprende la rama de la embriología llamada teratología. Teratos es una raíz griega que significa monstruo.
y es entonces que comprendemos que las malformaciones congénitas van a llevar a la aparición de unas graves estructuras anatómicas que harán que nuestros recién nacidos tengan una apariencia un poco monstruosa, si es válido ese término, ya que son seres humanos con dignidad y pues su apariencia será totalmente extraña con respecto a un recién nacido normal. En cuanto al periodo postnatal, que ya no es parte del estudio de la embriología, simplemente mencionaremos algunos de los periodos que hacen parte de ese periodo postnatal. Tendremos la lactancia, en la cual habrá una duración aproximada de 1 a 2 años tras el nacimiento, a los que estudiamos en esta parte son los lactantes, y estos lactantes se dividen en dos grupos, los lactantes menores y los lactantes mayores. Los lactantes menores abordan el primer año de vida, los lactantes mayores el segundo año de vida. Dentro de los lactantes menores tenemos unos subgrupos que son los lactantes de menos de un mes, que se llaman neonatos. Un mes se entiende como 4 semanas, es decir, 28 días. Y dentro del grupo de neonatos tenemos al grupo de recién nacidos. Los recién nacidos se consideran aquellos seres humanos durante la primera semana de vida, es decir, 7 días. Durante la lactancia se van a presentar unos cambios importantes a nivel del sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, con el fin que este neonato, este recién nacido, se pueda acoplar a una respiración mitocondrial que, cuyo oxígeno sea suministrado a nivel alveolar en esos pulmones, mientras que en la vía prenatal esa oxigenación dependía de la placenta para que la mitocondria de las células de nuestros fetos y embriones funcionaran, no hacia nivel eh, postnatal, donde ya el recién nacido, el neonato, tiene que enfrentarse a la oxigenación procedente de sus alvéolos. De manera que aquí el sistema cardiovascular y respiratorio deben ser madurados y acoplados a ese intercambio de gases que se efectuará entre el pulmón y el medio ambiente. El cuerpo crecerá con una rapidez considerable, lo mismo que habrá un aumento considerable del peso corporal, y es que durante esta lactancia el aumento de la longitud es al 50% de lo que inicialmente se tuvo al momento de nacer, y el peso se triplica con respecto al peso de, el recién nacido. Aparece la dentición también, que llamamos temporal, y es que el lactante ya va a presentar el proceso de ingesta de dieta complementaria, esto variable. Algunos la sugieren desde los 6 meses en adelante, otros antes de esos 6 meses. Lo clásico que se considera es que se debe tener una lactancia materna exclusiva no inferior a 3 meses, sino más bien recomendable hasta los 6 meses, y después la inclusión de la dieta complementaria sin sustituir la lactancia, es decir, que habrá lactancia más dieta complementaria hasta los 2 años de edad. Algunos recomiendan 18 meses, y después de ese momento una dieta similar a la de un adulto. Por lo tanto, comprendemos que deban aparecer dientes durante esos primeros meses de vida, que se asociarán entonces a la ingesta de la dieta complementaria. Luego tendremos una etapa que se llama la niñez, que irá precedida de la lactancia y llegará hasta la pubertad. Entonces aquí tendremos a los que llamamos los preescolares, que irán de los 3 a los 5 años, luego los escolares, que irán desde los 6 años hasta aproximadamente los 9, 10, 11, esto de acuerdo a la aparición de la pubertad. Todos esos grupos engloban la niñez. Aquí es importante entonces el proceso de crecimiento asociado a la osificación tanto endocondral como intramembranosa,
haciendo que haya entonces unas modificaciones en el crecimiento corporal que se intensificarán definitivamente con la aparición de la pubertad y el despertar hormonal entonces que se presenta a nivel de diferentes glándulas endocrinas en ese periodo. También será importante la sustitución de la dentición temporal por la dentición permanente, esto asociado también a ese proceso de crecimiento. Viene posteriormente el periodo conocido como pubertad, que es muy variable en las poblaciones en su inicio. Esto tiene que ver también con genética poblacional, con alimentación, con maduración a nivel de las diferentes razas, por lo que no tenemos una edad estándar para la aparición de la pubertad. Consideramos que puede haber pubertad aproximadamente a los 8 años en algunos grupos poblacionales y hasta los 11 años el inicio en otros grupos poblacionales, y es que no todos los seres humanos somos iguales. En el desarrollo conocido como pubertad se presentará un despertar hormonal a nivel del sistema hipotálamo hipoficiario gonadal, en el cual habrá producción de hormonas asociadas con el desarrollo pleno del sistema reproductor, por lo cual en la pubertad el ser humano gana la funcionalidad de la reproducción. La mujer suele tener una pubertad mucho más temprana que el varón, por lo cual puede haber casos donde signos de pubertad se presenten tempranamente en las niñas, como aproximadamente a los 8 años de edad, mientras que los varones usualmente tienen un despertar eh, reproductivo por encima de los 9 años de edad. Finalmente, se tiene en cuenta en el periodo postnatal la edad adulta. Esta edad adulta se asocia con la madurez plena a nivel genito reproductivo, y se asocia también al cese de la osificación y el crecimiento óseo. Entonces, ese crecimiento y madurez completo desde el punto de vista reproductivo y desde el punto de vista óseo se alcanza aproximadamente a los 18 a 21 años. Sin embargo, en las mujeres suele haber un cese temprano aproximadamente a los 16-17 años de esa función plena del crecimiento, mientras que en los hombres puede haber una prolongación incluso hasta los 25 años de esa osificación y crecimiento. El desarrollo cerebral, sin embargo, consideramos que puede ser posterior incluso a estas edades desde el punto de vista de la plasticidad neuronal. Si bien es cierto que el desarrollo cerebral en cuanto a sustancia gris o blanca en volumen lo tendríamos casi que completo a nivel de estas edades, 18 a 21 años, si consideramos que funcionalmente el cerebro pueda realizar modificaciones de desarrollo mediante esa plasticidad neuronal y la síntesis y secreción de diferentes tipos de neurotransmisores a nivel de esa corteza cerebral. Entonces, pensar que el desarrollo no se detiene con esta edad, sino que si vamos más allá en la parte funcional, el desarrollo es constante en la edad adulta, ya asociada a unas funciones superiores cerebrales. Como ya dejamos entonces sentado la embriología que se estudiará en este primer año del proceso de formación académica médica, hará referencia entonces a aspectos asociados con el periodo exclusivamente prenatal, desde la fecundación hasta llegar al momento del nacimiento. Por lo tanto, tendrá un valor muy importante para comprender esas variaciones morfológicas y funcionales en la estructura de un cuerpo humano, aclarar a la embriología la anatomía macroscópica y la anatomía microscópica, es decir, la histología y la anatomía clínica, y nos hará una orientación hacia las razones por las cuales aparecen
las relaciones normales y anómalas durante el desarrollo. Apoyará también la embriología en la comprensión de la investigación de esas células llamadas madre o células STEM pluripotentes con sus respectivas aplicaciones a nivel de la investigación aplicada, por lo cual entenderemos que es clave el desarrollo y la comprensión de la embriología como parte de la formación de un médico general y de un médico especialista en diferentes áreas de su actuación clínica. Es importante también dentro del estudio embrionario y fetal la comprensión de unos términos que también son importantes en la anatomía macroscópica. Y es que en la comprensión de los textos debe haber una base en cuanto a la terminología anatómica internacional que se ha venido modificando con el paso del tiempo. La actual nomenclatura desaconseja el uso de algunos nombres propios que llamamos los epónimos. Los epónimos hacen referencia al nombre de estructuras anatómicas con nombres de las personas que las describieron, eh, como por ejemplo trompa de Falopio, trompa de Eustaquio, el ángulo de Treitz. Es decir, que esas estructuras tienen nombres de personas o sus apellidos. Eso se desaconsejó desde hace varios años en el Comité Internacional Federativo de Anatomía y Terminología Anatómica. Usamos estos epónimos usualmente en las ciencias clínicas, más no en las ciencias básicas. De manera que estos términos es bueno que los vayamos acuñando, que los vamos introvirtiendo, tienen términos asociados con la posición y dirección de estructuras con referencia a otras para poder comprender esa descripción que se hace en los textos de histología, embriología y anatomía, es decir, en textos de morfología humana. Entonces, la mayoría de términos que se usan en la embriología y en la fetología se asocian a la posición anatómica, pero otros son propios de lo que llamamos la posición fetal, que tendrán unos términos no iguales sino equivalentes a los de la posición anatómica. Entonces se define la posición anatómica de la siguiente forma: es un ser humano, hombre o mujer, que se encuentra de pies, mirando hacia el frente, con las manos mirando hacia el frente, es decir, que el miembro superior estará extendido y las puntas de los pies también mirando hacia adelante. Aquí vemos entonces la posición anatómica observada desde diferentes vistas, una frontal, una lateral y una dorsal o posterior. Cuando hablamos de posición fetal, el nombre no es exclusivo de feto, sino que aquí tendremos también presente al embrión, que es el que inicialmente va a adoptar esta posición de flexión total. Entonces, es una posición propia de un ser humano que se encuentra dentro del útero y es una posición de flexión total. Todas las partes del cuerpo estarían en una posición de flexión total. Es decir, la cabeza está flexionada hacia el tórax, los miembros superiores se encuentran también en una actitud de flexión hacia el tórax y los miembros inferiores toman una posición que llamamos genupectoral, es decir, que vamos a llevar los muslos hacia el tórax y eso lo conseguimos haciendo flexión de la cadera, de manera que los miembros inferiores también toman una posición de flexión hacia el tórax. En pocas palabras, la posición fetal es una posición de flexión total corporal. Solamente es válida esta posición de manera prenatal. Ya a nivel postnatal no acuñamos esa terminología anatómica, sino acuñamos la de la posición anatómica como tal, para el estudio de la anatomía macroscópica. Hay unos términos que deberemos entonces estudiar, memorizar y sobre todo para obtener esa memoria de largo plazo, repetirlos de manera constante.
Tendremos acá el término anatómico y también el término equivalente a nivel fetal y embrionario. Entonces, anterior significa algo que esté ubicado adelante. En embriología sería ventral el término equivalente. Posterior es algo que se ubica atrás o detrás. En la embriología el término equivalente sería dorsal. Superior está ubicado por arriba, es un término que es exclusivo de la nomenclatura anatómica. Inferior ubicado por abajo es un término exclusivo de la nomenclatura anatómica. Y aquí tendremos los equivalentes embrionarios. Entonces cefálico, que también se puede decir craneal o incluso en algunos rostral, hace referencia a estructuras más próximas al extremo superior del tronco, es decir, al cráneo, a la cabeza. Mientras que caudal, en posición fetal, hacemos referencia a una estructura más próxima al extremo inferior del tronco, es decir, a la región caudal, que caudal viene del latín cauda, que hace referencia a cola. Es decir, que cuando hablamos de caudal en embriología haremos referencias que estén asociadas a la pelvis propiamente, más que a una cola, ya que nosotros como mamíferos no poseemos cola. Sí habla un reducto evolucionario que sería, o evolutivo más bien, que sería el coxis, pero una cola como tal no tenemos. Entonces nuestro coxis hará referencia a la parte más caudal en un feto o embrión. Estos términos que tenemos a continuación son equivalentes tanto en la parte de terminología anatómica como en la terminología fetal. Medial hace referencia a una estructura que se acerca al plano sagital medio. Lateral es una estructura que se aleja del plano sagital medio. Proximal hace referencia a una estructura que se acerque a un punto de referencia o origen. Distal hace referencia a una estructura que se ubique más lejos de un punto de origen o de referencia. Ipsilateral, ipsolateral u homolateral hacen referencia a una estructura que esté del mismo lado del cuerpo, mientras que contralateral haría referencia a una estructura que esté opuesta o que esté en la mitad opuesta o contraria del cuerpo. Entonces aquí tenemos unas imágenes que nos van a ayudar a comprender estas nomenclaturas que acabamos de mencionar, estos términos que acabamos de mencionar, desde el punto de vista de la anatomía macroscópica, es decir, desde la posición anatómica. Aquí tenemos entonces la posición anatómica que mencionamos previamente en hombre o mujer, pero vamos a hacer referencia a los términos anatómicos, aunque aquí nos muestran también algunos que son de tipo propio de la embriología o de la biología de desarrollo más bien, prenatal. Tenemos entonces que en posición anatómica una estructura que vaya hacia arriba se denomina superior, mientras que una que vaya hacia abajo se denomina inferior, pero aquí están los equivalentes embrionarios. Miren que la flecha está más apuntando hacia la pelvis que hacia el miembro inferior, entonces en ese caso este término es más acuñado para la posición fetal que para la anatómica. Craneal hacia la cabeza, hacia el cráneo, caudal hacia la cauda o coxis. Tendremos los términos entonces lateral y medial. Lateral y medial hacen referencia al plano sagital medial. Entonces para comprender lateral medial nos debemos asociar primero o familiarizar con el plano sagital medio. Entonces un plano sagital es aquel que corta imaginariamente un cuerpo basado en el eje que llamamos eh, postero-anterior o dorso-ventral, es decir, de adelante hacia atrás. Ese plano sagital va a dividir el cuerpo imaginariamente en una mitad derecha y una mitad izquierda que no son equivalentes, pero si hablo del plano sagital medio, es aquel que corta a nuestro cuerpo en toda la mitad. Es decir, que tendré unas mitades
más o menos iguales, pero no equivalentes desde el punto de vista de órganos que contendrán esas mitades. Entonces, cuando yo hablo de medial lateral, tengo que basarme en ese plano sagital medio, es decir, aquí estaríamos cortando por la mitad de este cuerpo, haciendo que cualquier estructura que esté alejándose de ese plano sagital medio se llame lateral, mientras que una estructura que se esté acercando hacia el plano sagital medio se llamaría medial. Proximal y distal, como lo mencionamos, tienen que ver con un punto de inicio o tienen que ver también como un punto de referencia. Entonces, en el caso del miembro superior, que se fragmenta en brazo, antebrazo y mano, el punto de referencia sería la articulación del hombro, que es la articulación entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Cualquier estructura que se acerque al hombro se llamaría proximal, cualquier estructura que se aleje del hombro se llamaría distal. En cuanto al miembro inferior, el punto de referencia sería la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera, que se da entre la cabeza femoral y el acetábulo del hueso coxal. Cualquier estructura que se acerque a la cadera se llamaría proximal en el miembro inferior, mientras que una estructura que se aleje de la cadera se conocería como distal. También aplica proximal y distal para la vía aérea y para el tubo digestivo. Los puntos de referencia en la vía aérea serían las narinas, que se encuentran a nivel de la nariz, son las entradas a las cavidades o fosas nasales, y en la vía digestiva sería la boca el punto de referencia. Cualquier estructura que se aleje de las narinas en la vía aérea se llamaría distal y una que se acerque a las narinas se llamaría proximal. Mientras que en el tubo digestivo cualquier estructura que se acerque a la cavidad oral sería proximal, mientras una estructura que se aleje de la cavidad oral se conocería como distal. Entonces esta nomenclatura no puede ser olvidada, tiene que ser repasada, tiene que ser repetitiva su pronunciación y su comprensión para que haya claridad durante la lectura del texto de embriología clínica que se tome como libro de texto y de referencia, el que sea que ustedes desean tomar. El término ipsolateral y contralateral aquí no está nomenclado, pero lo podemos interpretar. Entonces, teniendo en cuenta el plano sagital medio, hablaremos de ipsilateral, ipsolateral u homolateral a una estructura que se encuentre de ese lado, es decir, estructuras que estén a la derecha, todo a la derecha serían ipsolaterales. Estructuras que estén del mismo lado izquierdo serán ipsolaterales u homolaterales. Pero cuando yo hablo de contralateral tengo que hacer referencia a la mitad opuesta, tengo que hacer referencia a la parte opuesta corporal, es decir, que una estructura contralateral sería una derecha con respecto a una izquierda o una izquierda con respecto a una derecha. De manera que les sugiero practicar estos conceptos para que sea de fácil comprensión el libro de texto Embriología, asimismo como el inicio de su proceso durante la anatomía macroscópica. Aquí tenemos entonces ya la comparación de los términos que serían equivalentes en la posición anatómica con respecto a la posición fetal. Entonces, el término anterior en la posición anatómica sería equivalente del término ventral en la posición fetal. El término posterior en la posición anatómica sería el equivalente de dorsal en la posición fetal. El término superior en lo anatómico sería equivalente de craneal en lo fetal y el término inferior en lo anatómico sería equivalente al término caudal en lo fetal. No olvidar esa equivalencia y no confundir, sobre todo mientras se está hablando de embriología o fetología, decir anterior o posterior, sino dar los términos equivalentes, ventral, dorsal. Y no confundir cuando se está hablando de embriología y fetología
el término superior e inferior ahí no cabría. Cabría el término equivalente, es decir, craneal, caudal. Esto al inicio causa un poco de dificultad, pero debemos procurar ser repetitivos para no caer en errores de nomenclatura y terminología. También es importante desde la terminología básica, anatómica y fetal, la planimetría, es decir, el establecimiento de unos ejes corporales y asociados a esos ejes corporales el establecimiento de unos planos de corte. Estos ejes son líneas imaginarias que tienen que ver con los términos que anteriormente mencionamos. ¿Qué es un eje sagital? Que también se puede llamar anteroposterior o ventrodorsal. Vuelvo e insisto que depende si estoy en posición anatómica o fetal el nombre de ese eje. Es más fácil decir eje sagital, que sería indiferente para las dos posiciones. Es un eje que va dirigido horizontalmente de atrás a adelante y es perpendicular a los que llamaremos planos coronales. Ya mostramos eso para que sea más gráfico. Un eje longitudinal, que en anatomía lo podríamos llamar superior-inferior y en embriología cefalocaudal o cráneo-caudal, por sus equivalentes. Es un eje, una línea imaginaria que va dirigida de manera vertical de arriba a abajo, desde la parte más alta del cráneo, pasa por el centro de gravedad del cuerpo y se dirige entonces hacia los pies. Este eje es perpendicular a los planos que llamaremos horizontales o transversales. Finalmente, un eje transversal, que también lo llamamos lateral, es un eje que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de manera horizontal y es perpendicular a los que llamamos los planos sagitales. Esos ejes nos llevan a la comprensión de los llamados planos de corte o sección, que son los planos sagitales, los planos coronales y los planos que llamamos horizontales, y unos que no se asocian a esos ejes, que son los planos oblicuos. ¿A qué llamamos plano sagital? Que ya lo habíamos comentado previamente. Es un plano vertical orientado en el sentido de los ejes anteroposteriores. Y tenemos dos planos sagitales, uno que se llama el mediano o medio, que pasa por el eje longitudinal y divide al cuerpo en una mitad derecha e izquierda más o menos equivalentes o iguales, mientras que hay unos planos que llamamos parasagitales o sagitales paramedianos, que se encuentran paralelos a ese plano sagital medio. Ese dividirá entonces en una mitad derecha e izquierda al cuerpo, pero no son mitades equivalentes, son mitades que son totalmente diferentes en tamaño y totalmente diferentes en su contenido. Los planos coronales, que también llamamos planos verticales, son unos planos que se orientan en sentido transversal y dividen el cuerpo en una parte anterior posterior. En el equivalente embrionario serían una parte ventral y una parte dorsal. Los planos que llamamos horizontales o también llamados transversos o axiales son planos que, como su nombre lo dicen, van transversales de derecha a izquierda y son perpendiculares a los planos verticales, es decir, a los planos coronales, y van a dividir el cuerpo en una parte superior e inferior. Estos en la embriología serían equivalentes a que dividimos en una parte cefálica o craneal y una parte caudal. Finalmente, los planos oblicuos no se asocian con ninguno de los ejes ni planos anteriores y cortan el cuerpo en una dirección no paralela a ninguno de ellos. Es decir, son planos de corte al azar y arbitrarios. Aquí tenemos entonces en este ejemplo los diferentes ejes y planos corporales. Entonces iniciamos con el plano sagital, que como vemos la dirección se asocia a un eje que sea sagital, es decir, ejes anteroposteriores o dorsoventrales. El plano sagital medio entonces irá en toda la mitad del cuerpo, asociado al eje de gravedad, asociado al eje sagital medio, y cortará entonces en una mitad derecha e izquierda más o menos iguales, mientras que un plano parasagital o sagital paramediano iría hacia afuera, es decir, lateral de ese plano sagital medio, cortando
en una mitad derecha y una izquierda, pero que ya no son nada iguales. Miren que el plano sagital está perpendicular a estos ejes, que serían ejes transversales. Ahora miremos el plano que llamamos frontal, vertical o coronal. Este va a cortar el cuerpo de adelante a atrás o de atrás a adelante, haciendo entonces una mitad anterior y una mitad posterior que pueden de ninguna manera ser equivalentes por las estructuras corporales que tenemos. Entonces, el equivalente en el embrión sería una mitad ventral y una mitad dorsal. ¿Qué tenemos aquí? Que el plano coronal o frontal o vertical está perpendicular a los que llamamos los ejes sagitales. Miren que entonces el plano sagital, el perpendicular sería un plano coronal. Por lo tanto, un eje sagital sería perpendicular a un plano coronal, mientras que un eje transversal sería perpendicular a un plano sagital. Ahora veamos entonces el plano transversal, que también llamamos horizontal o axial. Este es un plano que corta de arriba a abajo, es decir, que tendremos una mitad superior y una mitad inferior en el caso de la nomenclatura anatómica, mientras que en la nomenclatura fetal sería una mitad cefálica o craneal con una mitad caudal. Este plano entonces es perpendicular a los dos planos anteriores. Vamos a hacer 90 grados en un plano transverso con respecto a uno coronal. Vemos aquí esto. Mientras que también lo podemos hacer con un plano sagital. Entonces aquí sería ver este plano con respecto a este plano. Y vemos que hay 90 grados entre ellos. O sea que el plano transversal es perpendicular a ejes longitudinales o a ejes también transversos, o sea, es un plano muy particular. Cuando hablamos de plano oblicuo, aquí no está el corte, pero lo haríamos de manera arbitraria en direcciones que no tienen nada que ver con los planos anteriormente descritos. Aquí tenemos ya embriones y fetos para que seamos claros en que los planos de corte son iguales, o sea, hay planos sagitales, hay planos parasagitales, hay planos transversos o axiales y hay planos coronales o frontales. Pero, ¿cuál es la idea acá? Que las secciones se llamarían igual que en la anatomía en el caso de los planos sagitales, es decir, derecho e izquierdo. Pero donde ya no hay cabida es en los planos transversales y en los planos coronales. ¿Por qué? Porque aquí hablaría de una mitad cefálica craneal y una mitad caudal y una mitad ventral y dorsal que no tendría nada que ver con la anatomía. Ahora, aquí tenemos unos ejemplos entonces para comprender esa planimetría. Este sería un embrión, un embrión que ya tiene un poquito de desarrollo. Y aquí tenemos entonces un corte de tipo sagital, aparentemente un sagital mediano o medio. Miren entonces cómo imaginariamente hacemos una sección con imagenología, aquí reconstrucción 3 de esta resonancia, para mostrar la mitad derecha. ¿Qué faltaría aquí? La mitad izquierda, que también se haría corte imaginario en esa sección. Aquí tenemos también los cortes sagitales. Miren la posición fetal que está adoptando este feto ya dentro del útero. Este sería el útero. Miren entonces cómo estoy haciendo un corte de una mitad derecha y una mitad izquierda. Aquí aparecería la mitad derecha, más no la mitad izquierda. Esa ya la debo imaginar en mi reconstrucción mental. Y miren que cuando yo hago cortes, no todas las estructuras corporales salen completas, sino que voy a presentar que unas aparecen parcialmente completas. Eso es por artificio de cómo se hace la reconstrucción de esta imagen. Yo que debo pensar en mi mente, la reconstrucción tridimensional. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de cortes sagitales. Aquí tenemos un corte coronal sobre el feto más sagital sobre la madre. Entonces miren cómo sería un plano coronal, se ve de frente. Miren que este sería un coronal más ventral y este sería un coronal más dorsal.
Miren cómo también la parte toracoabdominal o la parte cervical, incluso las extremidades superiores que alcanzan a aparecer ahí, tienen esa apariencia de estar incompletas por cómo el corte cae. Eso en mi imagen mental debe ser sustituido. Pero miren cómo la madre está aquí en sagital. Aquí puedo ver la columna, eh, parte de la columna lumbar, parte de la columna sacra. Y vemos cómo aparece ella más en corte sagital, mientras que nuestro feto aparece en corte coronal. Aquí tenemos un ejemplo de un libro texto de embriología donde estamos mirando que para poder comprender la lectura del texto debo saber la planimetría para ver cómo están cortando de manera imaginaria las estructuras de ese embrión o también como lo vimos en el feto. Entonces aquí tenemos un embrión de aproximadamente unas 3-4 semanas que esta sería su parte craneal y esta sería su parte caudal. Miren cómo aparece aquí un corte, entonces sagital mediano o medio, y aquí un corte transversal. Entonces vemos cómo el plano de sección que nos están mostrando es A2, este. Entonces miren cómo se corta en una mitad derecha y una izquierda nuestro embrión. Y en este plano A3, que sería este plano axial o transverso, miren cómo cambia la consecución de esa imagen, cambia la orientación en el espacio, cambia la forma de observar incluso las mismas estructuras. Demos un ejemplo. Miren cómo se ve cortado de manera sagital el pliegue neural y miren cómo se ve ese tubo neural aquí cortado en transversal. No se ve de la misma forma, pero son la misma estructura. Pongamos otro ejemplo. El saco llamado vesícula umbilical o vesícula umbilical o saco vitelino. Miren que aquí está cortado en longitudinal, es decir, en un corte sagital, en cambio aquí está en corte transversal, siendo la misma estructura. Entonces debo ir comprendiendo, debo ir acuñando esa orientación espacial que me lleve a mí a comprender en tridimensionalidad lo que me pueden estar mostrando en cortes de 2 dimensiones. Finalmente, hacer hincapié en una serie de términos que van a aparecer constantemente en el texto de embriología clínica que se usará, que son malformación, síndrome, deformidad, displasia, disrupción y asociación. Hacemos referencia a malformación teniendo en cuenta sus raíces latinas que son malum y formatio. Malum significa malo y formatio, formación. Entonces, una malformación, ¿qué es? Un defecto en la estructura del cuerpo asociado a una morfogénesis alterada. Es decir, que el proceso de desarrollo durante el periodo embrionario fue anómalo y eso llevó a la consecución de una morfogénesis alterada que hiciera que al nacer se presentara una anatomía totalmente alterada. El síndrome viene del griego síndrome, que significa reunión, es un conjunto de síntomas y signos presentes, juntos están todos esos síntomas y signos presentes, sin importar cuál sea la causa que los origine. Ahí deberemos entonces tener en cuenta que la presentación de algunas malformaciones son sindromáticas, es decir, que la aparición de esa malformación o malformaciones fue asociada a una causa predisponente. La deformidad viene del latín deforma, que significa disminución en la forma. Aquí que hay que tener en cuenta que una malformación no es una deformidad. En la deformidad la morfogénesis es normal, se presenta el desarrollo normal, pero hay una alteración en la forma de ese órgano que se venía formando de manera adecuada por culpa de una fuerza mecánica externa o interna. ¿Eso qué va a hacer? No que se altere el desarrollo del órgano, sino que se le cambie la forma a ese órgano que venía desarrollándose de manera correcta. El término displasia viene del griego displazo, que significa dificultad para formar. ¿Qué sucede aquí? Que dentro de los tejidos van a aparecer células anormales que van a cambiarle el desarrollo parcialmente a ese órgano. No es un desarrollo totalmente
anormal en el órgano, sino ciertos componentes de ese órgano van a terminar alterados porque la falla es a nivel celular, no a nivel de la morfogénesis, sino aparecen durante esa morfogénesis unas células alteradas que pueden terminar alterando un poco la forma o función más allá de ese órgano. La disrupción viene del latín disruptio, que significa ruptura, y en este caso el desarrollo se ve alterado por la presencia de un factor extrínseco a él. Es decir, no viene predispuesto el desarrollo alterado per se, sino por algo extrínseco, algo externo a ese desarrollo. La disrupción puede terminar causando malformaciones. La asociación finalmente es la ocurrencia no aleatoria de dos o más malformaciones que aparecen juntas pero de una manera casual. Es decir, que no podemos asociar una malformación con otra desde una misma causa, sino que aparentemente vienen de causas distintas. Tenemos ahí, por ejemplo, la asociación Bacter, en la cual tenemos malformaciones de vértebras, del ano, tenemos malformaciones cardíacas, tenemos malformaciones renales o radiales, tenemos malformaciones traqueoesofágicas y de extremidades, pero no podemos decir que esas malformaciones sean producto de la misma causa, sino que aparecieron al tiempo, pero su causa puede ser diferente. Ahí también hay otras asociaciones como la asociación Charge, entre otras. En este dibujo finalmente entonces tenemos más o menos la comprensión gráfica de estos términos que acabamos de definir. Entonces el desarrollo normal lo vemos acá, hay una línea recta y un tejido normal que llega a buen destino. En el caso de la displasia, miren que el desarrollo del órgano es continuo, pero tengo problemas en las células que originan ese órgano, de manera que el órgano se va a formar, pero las células que contiene van a ser algunas anormales, lo que conllevará a que probablemente su anatomía sea alterada y su función sea alterada. Pero es un órgano que llega a formarse completamente. Ahora, la deformidad que tenemos, un órgano que inicia su morfología adecuadamente, pero durante ese desarrollo se le cambia la forma por un factor extrínseco. Usualmente eso es una fuerza mecánica. Entonces miren aquí como por fuerza se está cambiando la forma, pero el desarrollo es completamente normal. En el caso de la disrupción, miren lo que sucede. Inicio con un órgano morfogénicamente normal, pero un factor extrínseco que hace, le cambia el desarrollo normal a ese órgano. Es decir, que puedo presentar malformación una vez se complete el desarrollo. Y finalmente en la malformación, miren que es un defecto en la morfogénesis. El tejido nunca fue normal, nunca se desarrolló ni se desarrollará de una manera normal, por lo tanto el desarrollo no es adecuado, no es continuo y eso conllevará a la aparición de una anatomía y una función totalmente alteradas. Con esto finalizamos entonces nuestra sesión introductoria a la biología del desarrollo humano.